Ya, perdón. Ya, entonces hay que tener en cuenta esa situación porque definitivamente cuando nosotros agarramos y tenemos un paciente que no se le ha, digamos, tomado en cuenta otros focos de infección, tenemos esta situación de que podemos pasar por alto la, posibilidad de que no sea una infección urinaria, ¿no? Eh, y estos pacientes pues, tienen que ser pacientes que tienen un catéter, ¿no? Que puede ser con cateterización permanente o con catéteres de manera intermitente, ¿no? Y el catéter puede ser transuretral o puede ser suprapúbico. O sea, no tiene que ser un catéter clásico en general, ¿no? Ten en cuenta Doctor, esto. disculpe, no se está Muy bien. proyectando su pantalla. No vemos las ¿Otra diapositivas. vez? Ay, ¿por qué? Mm, Lo que pasa es que cuando salió para grabar la clase, supongo que dejó de compartir. ya. Ahora sí, ¿no? ¿Se ve? Sí, doctor, ahora sí. Ya. Y se está grabando. Sí, A doctor. ver. Ya, perfecto. Ya, los síntomas compatibles con esta infección, digamos, asociada a catéter, básicamente, bueno, lo más característico pues va a ser fiebre, ¿no? Y dolores, bueno, puede ser dolor lumbar, puede ser dolor suprapúbico del ángulo costovertebral, ¿no? Y a veces, bueno, básicamente va a ser síntomas sistémicos que no están relacionados en sí a una infección urinaria necesariamente, ¿no? Puede ser un estado mental alterado, hipotensión o un sistema o una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bien, esto sobre todo en pacientes de mayor edad, ¿no? O sea, pacientes que ya tienen, digamos, una edad avanzada en los cuales básicamente solamente podemos tener quizá de pronto un decaimiento general, de pronto un deterioro cognitivo, ¿no? En su estado basal. Entonces, básicamente, eso es lo que se puede presentar en estos pacientes y no encontramos ninguna otra señal y estos pacientes en realidad pueden estar teniendo una infección urinaria asociada a catéter, ¿no? Entonces, para tener en cuenta. La bacteriuria sintomática es lo mismo, o sea, me refiero con respecto al aislamiento del urocultivo, ¿no? Es decir, que va a crecer igualito los uropatógenos, ¿no? Pero sin la sintomatología. Y también pues en un paciente que es portador de una sonda, que tiene esta sonda y todo esto, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta algo acá, ¿no? Todo paciente que en las 48 horas previas tenía ya un catéter, pero desarrolla la sintomatología, todavía cae dentro de la definición de, de infección del tracto urinario asociada a catéter, ¿ya? Porque todavía estaría dentro del rango de persona que está en esta situación, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta en sí, en general. Muy bien, un ratito, por favor. Bien, sigamos. Entonces, una infección del tracto urinario asociada a catéter generalmente se dice que va a aumentar la bacteriuria en sí, aumenta en frecuencia en 3 a 10% por día de catéter. O sea, mientras cada día que pase un paciente con el catéter vesical, aumenta la frecuencia de colonización, ¿no? De bacteriuria. Y con bacteriuria un 10 a 25%, o sea, de todos los pacientes que tienen bacteriuria,
hasta la cuarta parte de esos pacientes van a tener síntomas de una infección del tracto urinario. Y en Estados Unidos se dice que de 1,4 a 1,7 por 1000 días catéter de pacientes hospitalizados van a tener una infección del tracto urinario. ¿Cuáles son los factores de riesgo en sí para las personas que tienen infección del tracto urinario asociada a catéter? Bueno, básicamente ser del sexo femenino por la longitud de la uretra. Mientras más edad se tenga, también hay mayor riesgo. Que el paciente tenga diabetes mellitus. Que hay una mala higiene con respecto a la bolsa colectora, ¿no? Entonces hay una colonización de la bolsa colectora en sí, y hay ciertos errores en el cuidado del catéter, en la manipulación, que también hacen que se contamine, ¿bien? Como les decía hace un momento, ¿no? Y la hito asociada a catéter, pues tiene que ver también con la situación intraluminal o extraluminal, en el sentido de la bacteria. A veces puede ser extraluminal, es cuando la bacteria entra en el biofilm que se forma alrededor del catéter en la uretra. Es decir, esto quiere decir que hay una situación en la cual la bacteria va a colonizar justo esa película que se va a formar alrededor del catéter que está en la uretra, ¿ya? Intraluminal en realidad es cuando se da justo en la luz. Entonces, esto es, en realidad, ¿qué pasa? Que la orina no se evacúa adecuadamente, entonces se produce un estancamiento, y en ese estancamiento, en la luz de la uretra, se va a dar la falla del drenaje, y ahí es donde se va a dar la colonización. Bueno, generalmente al principio sobre todo, lo más común es que se dé pues principalmente E. coli, que es lo más frecuente. También se habla de una relativamente alta frecuencia de hongos como cándida. Enterococcus es menos frecuente, pero también se puede dar Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella. Pero también se tiene que tener en cuenta que los pacientes que son ambulatorios, ambulatorios quiere decir ¿no? que no son pacientes hospitalizados, ¿no? Pero que van a ir con frecuencia al consultorio, pero portadores de su catéter vesical, van a tener en realidad, van a tender a adquirir las bacterias similares como si estuvieran hospitalizados. Y mientras más prolongado sea la cateterización, es decir, que sea más prolongada portar este catéter vesical, en realidad la bacteriuria va a tender a ser quizá con más gérmenes, ¿no? O sea, polimicrobiana. Eso también hay que tener en cuenta. Bien. Como les decía, ¿no? Los signos y síntomas de la infección del tracto urinario asociada a catéter puede ser muy variable, no necesariamente reflejar la infección del tracto urinario. Se dice que la fiebre es el síntoma más común en general, y los dolores que pueden, o sea, los síntomas que pueden acompañar son dolor suprapúbico, ángulo costovertebral y obstrucción del catéter. Y como les digo, hay manifestaciones sistémicas que pueden sugerir la posible infección. El tratamiento antimicrobiano empírico, según antecedentes del paciente y un perfil microbiológico hospitalario, o sea, nosotros para agarrar y dar un tratamiento a un paciente que tiene una hito asociada a catéter, que está dentro de un hospital, o sea, si nosotros ya tenemos la sospecha, podemos dar un tratamiento empírico. Pero este tratamiento empírico se tiene que basar ¿en qué? En que nosotros hemos hecho ya un mapa microbiológico de nuestro hospital. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya sabemos qué gérmenes predominan en nuestro hospital y la sensibilidad de estos gérmenes. Bueno, nosotros hemos visto que lo más frecuente es que haya E. coli, ¿no? Pero esta E. coli nosotros debemos saber a qué cosa es sensible y a qué es resistente, para saber qué cosa es lo que vamos a dar de primera línea cuando nosotros tenemos una sospecha de una infección del tracto urinario intrahospitalario. ¿Ok? Y como les decía, ¿no? Se debe en lo posible evitar el uso de catéter, ¿no? O sea, porque esto de acá va a aumentar la incidencia de catéter, de infección del tracto urinario asociado a catéter vesical. ¿Bien? Y esto más o menos es la situación de los pacientes que tienen una infección del tracto urinario nosocomial, que es lo que tenía, digamos,
como primera parte de esta clase que tiene que ver con las infecciones nosocomiales. En realidad, esta infección es de las más frecuentes dentro de las infecciones nosocomiales, pero hay que tener en cuenta algo. Si bien es de las más frecuentes, o sea, una de las más comunes, ¿no? Generalmente su severidad no es tan, generalmente los pacientes, ¿cómo se llama? Afectados por una infección de tracto urinario asociada a catéter, no son pacientes que tengan muchos problemas en ese sentido, ¿no? Son generalmente pacientes que tienden a tener, digamos, tienden a salir y les va bien, ¿no? Pero sí es bastante frecuente y sí produce bastante morbilidad. ¿Bien? Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Muy bien. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de la clase que tiene que ver con neumonías nosocomiales. Y en neumonías nosocomiales hay una situación, ¿no? Que tenemos, en términos generales, bueno, dos hasta tres definiciones, ¿no? Una que ya cayó en desuso también. Bueno, tenemos la neumonía intrahospitalaria en sí, que podríamos decir que abarca también a la neumonía asociada a ventilador, ¿no? Y tenemos a la neumonía asociada a ventilador. La neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada a ventilador son causas frecuentes de morbilidad y mortalidad. La neumonía intrahospitalaria es la que va a ocurrir en las 48 horas, a las 48 horas o después de que el paciente ha sido hospitalizado. Y que parecía que no estaba, o sea, que no la tenía al momento que el paciente ingresó al hospital. ¿Ok? La neumonía asociada al ventilador es el tipo de neumonía intrahospitalaria que se desarrolla después de las 48 o 72 horas que el paciente ha sido sometido a una intubación, o sea, a ventilación mecánica, es decir, ha sido intubado. ¿Bien? Entonces, eso es la diferencia, digamos, entre una y otra, ¿no? Después existía otro concepto que antes era la neumonía asociada a servicios de salud, pero que este concepto, digamos que era un poquito como que abarcaba muchas definiciones y que en realidad era como que muy sensible, ¿no? Y que un poquito como que ahorita este concepto podría ser como que muy semejante al de riesgos para tener gérmenes multidrogo resistentes, ¿no? Casi todas las personas que, digamos, caían dentro del concepto de neumonías asociadas a servicios en salud son personas que tienen riesgos para tener gérmenes multidrogo resistentes, ¿ya? Para tener en cuenta eso. ¿Y por qué es importante la multidrogo resistencia? La multidrogo resistencia es muy importante en neumonías intrahospitalarias y neumonías asociadas a ventilador. Sobre todo porque las neumonías intrahospitalarias y neumonías asociadas a ventilador son neumonías causadas generalmente por gérmenes gram negativos, aunque también causadas algunas por estafilococos aureus, ¿no? Y los bacilos gram negativos son causas importantes de las neumonías. La multidrogo resistencia se va a definir como la resistencia hasta 2, 3, 4 u 8 antibióticos de los usados para tratar las infecciones de estos organismos. Cuando nosotros hablamos ya de panresistencia, en realidad es cuando los organismos ya tienen una susceptibilidad que está disminuida a todos los antibióticos que son recomendados para el tratamiento de las neumonías. Esto va a incluir cefepime, ceftazidime, imipenem, meropenem, piperacillina, tazobactam,
ciprofloxacino y levofloxacino, o sea, absolutamente todo. Bien. ¿Cómo nosotros o sea, nos damos cuenta de la patogénesis en sí, o sea, de cómo se produce la neumonía? Bueno, en realidad va a tener que ver quizá con la cantidad de gérmenes que se va a, digamos, a tener para que ingresen al, o sea, porque básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Los gérmenes están ahí, ¿no? Digamos, en el tracto respiratorio superior, quizá, principalmente en el tracto respiratorio superior, ¿no? Y lo que tienen que hacer es llegar al tracto respiratorio inferior, ¿no? O sea, a los bronquios del hospedero, ¿no? Y también a la virulencia de estos gérmenes, ¿no? Y de ahí tiene que ver la respuesta del hospedero al momento de que estos gérmenes llegan a este punto, ¿no? Y la ruta principal de esta, digamos, para que se produzcan estas neumonías es la microaspiración de estos gérmenes patógenos que, como les decía, ¿no? Ya sea han colonizado el tracto orofaringio o el tracto gastrointestinal y han sido microaspirados y han llegado después al tracto respiratorio inferior. Según el número y virulencia de gérmenes que lleguen al pulmón, se va a establecer la neumonía. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de neumonías intrahospitalarias o nosocomiales o neumonías asociadas al ventilador, en realidad es bastante, digamos, desafiante. Es un reto, porque no tenemos un gol estándar para llegar a este diagnóstico, ¿sí? Esto se va a dar, ¿por qué? Porque o sea, los hallazgos clínicos a veces son muy inespecíficos. Se tiene algunos scores, ¿ya? Como el CEPIS, ¿no? Pero las guías nos siguen diciendo que lo que se basa principalmente, en lo que se debe basar principalmente el clínico para llegar al diagnóstico de neumonía nosocomial va a ser la evidencia clínica, ¿ok? ¿Y cómo? O sea, tiene que basarse en que el paciente, hay un deterioro clínico, con más infiltrado pulmonar, con fiebre o esputo purulento, broncorrea o hemograma con leucocitosis y tal vez una disminución de la oxigenación, ¿ok? O el paciente esté más taquineico, disneico, ¿no? Entonces, esto de acá sería, digamos, así, ¿no? Pero nosotros no tenemos, digamos, una situación que nos haga así como que llegar a una conclusión directa de que el paciente tiene una neumonía intrahospitalaria. Un ratito, por favor. Bien, sigamos. Entonces, esas son las circunstancias por las cuales a veces es un poquito complicado tener un diagnóstico definitivo de neumonía intrahospitalaria. Como les decía, ¿no? Pero nosotros tenemos este reto. Bien, y los factores de riesgo para patógenos multidrogo resistentes, bueno, son varios, ¿no? Dentro de ellos están el uso de antibióticos endovenosos en los 90 días previos, que el paciente haya tenido shock séptico, por ejemplo, al momento de tener neumonía asociada al ventilador, que tenga síndrome de estrés respiratorio agudo que precede a la neumonía asociada al ventilador, 5 días o más de hospitalización, tratamiento de hemodiálisis antes de la neumonía asociada al ventilador. ¿Qué factores de riesgo hay para pseudomonas MDR y otros bacilos gram negativos? Que esté en una UCI en la cual haya más de 10% de bacilos gram negativos resistentes. Que esté en una UCI en la cual no se sabe la susceptibilidad. Eso también, ¿ya? Y factores de riesgo para un Staphylococcus aureus meticilino resistente, que esté en una UCI en la cual haya de 10 a 20% de los aislamientos de Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? O en una unidad en la que la prevalencia de Staphylococcus aureus no se conoce. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una neumonía intrahospitalaria y no tiene ningún factor de riesgo para MDR, nosotros podemos dar piperacilina tazobactam, por ejemplo, en monoterapia, ¿no? O cefepime en monoterapia. O levofloxacino también en monoterapia. Y si mejora, puede pasar a levofloxacino por vía oral.
Pero si hay algún factor de riesgo para MDR, se tiene que dar pipetazos, efepime, ceftazidime, imipenem, meropenem, astronam, acompañado de un aminoglicosio, ¿ya? Y también acompañado de algo para un estafilococo aureus meticilino resistente. Bien, esa digamos que es la combinación, si es que nosotros sospechamos de una, de una neumonía por ¿cómo se llama? De una bacteria multidrogo resistente. Muy bien, hasta ahí es, digamos, lo que es una neumonía nosocomial o neumonía asociada a ventilador, que en realidad, como les decía, son entidades que tienen ciertas características que son muy parecidas, pero bueno, de algún modo se diferencian. Ahora, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Las neumonías asociadas a ventilador, las neumonías intrahospitalarias, en frecuencia son menos frecuentes, pues definitivamente que las infecciones urinarias, pero su mortalidad es mucho más alta. Y eso va a variar también, ¿no? Por ejemplo, la neumonía asociada a ventilador en UCI es mucho más alta, por ejemplo, que una neumonía intrahospitalaria en sala común, ¿no? Una neumonía intrahospitalaria en paciente neutropénico o en adulto mayor también tiene, tiene una mortalidad mayor, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Es una cosa que es muy variable y que cambia mucho. Bien, y de ahí tenemos la última parte de la clase que tiene que ver con las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter. Bien, las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter básicamente tienen que ver con las bacteriemias, ¿ok? Pueden estar asociadas a líneas endovenosas, a líneas arteriales, a catéter venoso periférico, a flebitis. En el caso de este tipo de infecciones tenemos que tener en cuenta algunas cosas, ¿ya? Puede encontrarse solamente la fiebre como único signo. Si nosotros sospechamos de este tipo de infección, debemos evaluar todos los accesos vasculares buscando que haya una zona de eritema, que haya una zona de induración, que haya dolor, que haya drenaje purulento. ¿Quiénes son los agentes causantes de este tipo de infecciones? Tenemos que tener en cuenta el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, Enterobacter, Klebsiella, Cándida, Pseudomonas aeruginosa es menos frecuente en realidad. Los bacilos gram negativos, algunos bacilos gram negativos son menos frecuentes, salvo en algunos tipos de pacientes. Si nosotros, o sea, ¿cuándo debemos nosotros agarrar y sospechar de infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter? Si nosotros agarramos y vemos supuración en el sitio de inserción, si vemos shock séptico y vemos que ya tiene falla orgánica el paciente, un émbolo séptico, cuerpo extraño intravascular. Ahí lo que tenemos que hacer es remover lo más rápido posible el catéter, tomar dos hemocultivos. Bueno, acá recomienda el cultivo de punta de catéter, aunque eso quizá ya está cayendo en desuso. Iniciar tratamiento antibiótico empíricamente. Muy bien. Si remueves el catéter y el hemocultivo es negativo, se debe considerar otros diagnósticos y suspender el tratamiento. Si el hemocultivo es positivo, se debe ajustar el tratamiento según a lo que salió en el hemocultivo. Si tú sospechas de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, ¿ya? Pero no hay supuración en el sitio de inserción, ni shock séptico, ni falla orgánica, ni émbolo séptico, ni nada de eso, pero el paciente está estable, no inmunocomprometido, mantienes el catéter, lo observas. Y puedes hacer cultivos de este tipo, ¿ya? O sea, con técnicas de DTP o de QVC. ¿Qué quiere decir esto?
el DTP es tiempo diferencial para la positividad. Es decir, tomas por el catéter y tomas por vía periférica y ves si hay alguna diferencia en que salga positivo de un lado o de otro. ¿Ya? Y QVC también es lo mismo. O sea, cultivas también, ya sea por el catéter y por forma periférica, y ves en cuál crece más. O sea, si hay una diferencia de 3 veces más de crecimiento, entonces así tú puedes agarrar, puedes saber que hay una, digamos, una contaminación, ¿no? Por el catéter. Entonces, igual también vas a iniciar tratamiento antibiótico empíricamente. Si los hemocultivos igualitos salen negativos, entonces debes considerar otros diagnósticos y suspender el tratamiento. Bueno, no tiene supuración, no tiene, o sea, ahora, si tú tienes una sospecha igualito del catéter, digo, de infección asociada a catéter, pero no hay supuración, no hay shock séptico, no hay falla orgánica, no hay embolo séptico, no tienes nada, el paciente está estable o comprometido, no puedes hacer este estudio del DTP o el QVC. Remueves el catéter lo antes posible, haces 2 hemocultivos, perdón un ratito. ¿Sí? Ya está, ya. Ahí está, ya le vamos a quitar la camilla los frenos. Ahí está. Echando. Y el otro lado no va a dar, este es la maestra, el único. Si pierde, no abrirá. Tiene que sacar el duplicador. Esta es la llave que es original de la maestra. Y el otro ya no lo han dado. Ya. Por eso se llama un cambio de sistema. Para mañana hágase el otro. Ya. El igualito va a venir. Ya, gracias. Entonces me consultó sobre qué lo con la señora María. Sí, porque no querés que hablar de eso. Bueno, ¿qué fue? No, sí, así pasamos. Como que no. Ya, pero ya le he dado el celular de la señora María como porque ella es que le hace el error 6. Ah, ¿Usted lo dio? no le di por ahí. Yo solamente le dije que hoy está lunes, jueves, viernes, uy, los miércoles igual, lunes, no, los miércoles nunca hay, jueves, pues no sé. Por eso es lo que tengo que. Se supone que con este error tenemos que llevar. Ese error, todavía no lo fastidia. Por ese error ya. Ya, la orden de acá es la que pone. Ese es el notario. Tú lo cambias, ya sea consultorio o teleconsulta. Cualquiera de nosotros. Ahí ya tú ves. ¿Ya? Para el gusto del cliente. Ya. Perdón, disculpen. Ya, aquí estaba. Ya. Entonces, si nosotros tenemos que no hay supuración en el sitio de inserción, no hay shock séptico, no hay falla orgánica, émbolo séptico, cuerpo extraño intravascular, el paciente está estable, no inmunocomprometido, no hay disponibilidad de hacer esas técnicas diferenciales, ya sea según el sitio de inserción o cuantitativas. Se remueve el catéter, se hace 2 hemocultivos, se cultiva la punta del catéter y se inicia tratamiento antibiótico empíricamente, igual, ¿ya? Y vemos pues cómo va yendo, ¿ya? Entonces esas son digamos, las estrategias para afrontar una sospecha de infección del torrente sanguíneo, ¿no? En todo caso, según eso se va viendo cómo va yendo el paciente, porque igualito lo que nosotros tenemos es la posibilidad de que tengamos una infección del tracto, o sea, infección del torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central o catéter periférico, ¿no? Pero básicamente casi asociado a catéter venoso central. Muy bien, eso era todo con lo que corresponde a infecciones intrahospitalarias. No sé si hubiera alguna pregunta o alguna inquietud, ¿sí?
Sí, Jacqueline. Sí, doctor, disculpe, ¿por qué en la anterior diapositiva, en la 29, mencionaban que sí se tiene que retirar, disculpe, mantener el catéter y en la diapositiva 30 dice que sí hay que removerlo lo más antes posible? En lo mismo dicen que no hay supuración en el sitio de inserción ni shock séptico. ¿Cómo? A ver. La 29 y la 30, doctor. Ah, ya. Bueno, lo que pasa es que acá tú tienes el chance, digamos, de agarrar y como que poder ver si es que tú puedes estudiar, o sea, tú tienes acá el chance de estudiar algo, ¿ya? Entonces tú puedes determinar si es que la infección está asociada al catéter o no. Acá sí tienes el chance. Entonces tú puedes conservar el catéter en ese sentido, ¿ya? Pero en el último caso, tú no tienes el chance de conservar el catéter porque no hay disponibilidad de estos estudios, ¿ya? Entonces, ante la... Y estamos igual, en los dos casos, estamos ante la sospecha de una infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, ¿ya? Pero en uno de ellos tú tienes el chance de determinar que sí está asociado a catéter. En otra posibilidad no tenemos la posibilidad de determinar eso. Las dos son sospechas, ¿ya? Entonces, pero en una sí puedes determinarlo y tú puedes agarrar y determinarlo relativamente rápido. Entonces tú puedes agarrar y esperar un ratito. Si el emultivo te sale negativo, vas a considerar otro diagnóstico. En otro caso, ni siquiera puedes determinar eso. O sea, no tienes forma. Vas a tener solamente hemocultivos normales. No vas a poder determinar lo otro. Entonces mejor retiras el catéter porque no tienes chance de determinar eso para conservar el catéter. Esa es la diferencia. ¿Me dejé entender? Sí, doctor, sí se le entendió. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, consulta, inquietud? Sí, Yanela. Sí, doctor, una consulta. ¿Cada cuántos días se cambia el catéter venoso central de alto flujo? De bajo flujo, perdón. O en este caso, Bueno, tiene que existir algún tipo de sintomatología para cambiarlo. bueno, en realidad, claro, o sea, nosotros podemos agarrar y conservar un catéter venoso central de bajo flujo por lo menos unos 15 días, salvo que nosotros tuviéramos la certeza de que el catéter ya está, porque nosotros podemos tener un catéter con signos por ejemplo, de flebosis, con dolor, con cosas así, entonces debemos remover ese catéter, ¿no? Pero si no, el catéter puede conservarse hasta 15 días. ¿Alguna pregunta? A ver.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay más preguntas, creo que doy por finalizada la clase. Agradezco a todos vuestra atención. Muchas gracias.